¿Cómo vivir con epilepsia? Cada 26 de marzo se conmemora el Día Púrpura. Se invita a personas de países de todo el mundo a vestirse de púrpura y organizar eventos en apoyo de la concientización sobre epilepsia. El objetivo principal es apoyar a las personas con epilepsia para que no se sientan solas, además de visibilizar su situación, concienciar sobre esta enfermedad y dar a conocer las necesidades de los pacientes. Nos adherimos a los esfuerzos para apoyar la causa a nivel mundial con todas las organizaciones que trabajan para mejorar la calidad de vida de personas con epilepsia y sus familias. Este 2023 quisimos reunir personas de distintos países latinoamericanos para reconocer cómo es vivir con epilepsia. En compañía, Susana Lara Mayer, psicóloga especialista en epilepsia, Noemí Canales, directora de la Fundación Epilepsia y Juventud, y moderadora de la actividad. Esperamos que lo disfruten. Por eso tenemos a Susana Lara, que ella nos va a hablar de la parte más psicológica, ¿cierto? Que implica la epilepsia, un poco cómo se vive, tal vez una experiencia. Bueno, yo soy psicóloga, para los que no me conocen, he trabajado con personas con epilepsia. No tengo epilepsia, pero sí conozco sobre el tema porque las personas con epilepsia con las que he trabajado o he tratado o he conocido me han enseñado mucho, porque realmente los expertos en el tema son ustedes, porque ustedes lo viven diariamente. Y si no tienen epilepsia y son cuidadores, también los cuidadores son los que mejor nos pueden informar a los profesionales de la salud sobre la epilepsia de la persona que la tenga. Bueno, yo quería hablar también hoy del diagnóstico, ¿verdad? Como bueno, ya el doctor abarcó muchos puntos y también metió la parte de psicología, la importancia. Yo quería hablarles del diagnóstico porque, claro, cuando una persona es diagnosticada con epilepsia, como bien dijo el doctor, es referida a psicología por el impacto que puede producir este diagnóstico en la persona. ¿A qué me refiero? Yo lo veo así. Hay personas con epilepsia, sabemos que esto es hereditario, ¿verdad? Que hay personas que heredan, que hay familias, se puede decir familias epilépticas. Yo conozco varias familias donde los hijos, el papá o la mamá tienen epilepsia, el tío, el primo. Entonces, claro, ya son familias que esperan que alguien tenga epilepsia. Para ellos es algo, digamos, natural, normal y ya saben cómo manejarlo. Entonces, claro, cuando le llega el diagnóstico a estas familias, son familias que dicen, bueno, uno más y ya saben cómo manejarlo, no presentan ansiedad, no presentan, ¿verdad? Sino que es un diagnóstico que ya conocen y saben cómo manejarlo. Después también tenemos las familias que también hay epilepsia, pero digamos, es solo un pariente lejano, que uno dice, ay, el primo o el tío, y a mí me contaron. Entonces, cuando le dicen, bueno, su hijo, su hija tiene epilepsia, entonces ya uno sabe, relaciona, y entonces entra, digamos, la ansiedad, porque todo diagnóstico de salud puede producir mucha ansiedad, eso lo sabemos. Bueno, también si quieren, van escribiendo ahí en comentarios cuando les dijeron a ustedes que tienen epilepsia o que un familiar tenía epilepsia, su hijo, su hija, su esposo, el papá, la mamá, ¿cómo se sintieron ustedes? ¿Verdad? Lo pueden ir escribiendo como para hacerlo un poco más dinámico esto. Y a mí lo que me llega a consulta es que se ponen muy ansiosos. También tenemos, ¿verdad? Las familias de que ya hay un miembro ya el hijo, la hija o el papá o la mamá ya tienen alguna enfermedad y la epilepsia llega a ser algo secundario, ¿verdad? Tienen crisis epilépticas secundarias a la enfermedad principal. Entonces ya como la persona está enferma, entonces también la epilepsia es como algo secundario. Y también están las familias donde está la epilepsia aparece, por decirlo así, de la nada. Sabemos que siempre tiene, ¿verdad?, una consecuencia, ya sea a nivel químico, a nivel estructural, y hay diferentes, ¿verdad?, motivos por los cuales una persona tiene epilepsia. Para mí, estas familias, no sé cuántas de aquí son estas familias donde solo es una persona la que tiene epilepsia y es completamente nuevo este diagnóstico. Si quiere también nos lo va escribiendo para ir sabiendo. Estas son las familias donde hay más ansiedad, donde hay más nerviosismo. Y también lo que me han contado es que
el doctor llega, el neurólogo llega y les da el diagnóstico de epilepsia y hasta ahí llegó la información. El neurólogo les comienza a explicar qué es la epilepsia, cuáles son los cuidados y todo, y las personas ya no ponen atención, porque aunque el doctor esté explicando cuáles son las consecuencias de la epilepsia y de qué trata la enfermedad, uno lo relaciona con lo que vio en las películas, con lo que le han dicho, ¿verdad? Y ven la parte más catastrófica. Entonces esto es muy importante, esta ansiedad, el manejo de la ansiedad. Ahora después Victoria y Edna también nos van a dar ejemplos de cómo lo vivieron ellas, porque no es lo mismo cómo lo vive la persona a la que es diagnosticada con epilepsia como su familia. También a mí me gusta mucho hablar de la familia porque la epilepsia, y también como dice Noemí, esto es algo integral. La epilepsia no es solo de la persona que la padece, sino de toda la familia, de sus amistades y de toda la comunidad. No es solo que la persona, ¿verdad? Como un resfriado que uno dice, bueno, es mi resfriado y yo lo llevo, sino que la epilepsia es una enfermedad que tiene consecuencias a nivel emocional de la familia, de la comunidad, de la sociedad en sí. ¿Por qué digo yo de la familia? Bueno, se da mucho que los papás, dependiendo a qué edad es que le diagnostican a su hijo o a su hija la epilepsia, a los papás le puede producir mucha ansiedad, le da mucho miedo. También el pensar, ¿verdad?, en qué va a pasar con mi hijo, con mi hija. Todo lo que uno sueña, porque yo sé que los padres que cuando tienen sus hijos comienzan a pensar, bueno, él va a estudiar, ella va a estudiar, va a ser profesional, va a hacer esto, lo otro, ¿verdad? Y nos montamos como una película de cómo va a ser. Y cuando llegan y dan el diagnóstico de epilepsia, como uno solo, la mayoría piensa en cosas trágicas, no sé, ahí me pueden decir, ¿verdad? En el chat, qué tan trágico pensaron o lo vieron como algo, bueno, una enfermedad más. Esta cuestión de mi hijo, mi hija independiente, vida independiente, va a poder hacer lo que quiera, se cae, ¿verdad? Entonces, esta gran ansiedad que sienten los papás o los cuidadores, ¿verdad? Porque a veces los cuidadores es el abuelo, la abuela, el tío, el primo o quien sea, esta ansiedad que sienten es transmitida a la persona con epilepsia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a mí a veces me dicen, es que mi hijo, mi hija tiene mucha ansiedad y realmente la persona con epilepsia o el niño o la niña ni cuenta se dan de lo que tienen. Tienen, ¿verdad?, la epilepsia, se preocupan cuando tienen la crisis, pero después de eso, ellos siguen jugando, siguen haciendo las cosas normales, ¿verdad? Sabemos que los niños son muy influenciados por lo que los adultos pensamos. Entonces, si nosotros mantenemos la calma, ellos también. Si les explicamos la epilepsia normal como una enfermedad y poder explicarles qué es lo que tienen, ellos lo van a ver con normalidad, pero si se lo explicamos desde la ansiedad, desde la preocupación, desde el miedo, entonces ellos van a ver que tener epilepsia es algo malo. Por ejemplo, a mí me decían que una persona con epilepsia, que cuando tenía la crisis epiléptica y después de tenerla, lo que más ansiedad le producía es ver cómo la familia o las personas que estaban a su alrededor reaccionaban. Porque me decía, mi mamá se pone a llorar, mi papá se enoja, porque, ¿verdad? A veces la forma de expresar nuestra ansiedad, nuestra preocupación es por medio del enojo. Entonces mi papá se enoja, mi abuela se pone a rezar y todo, y entonces dice que es un desorden de emociones ahí y unas preocupaciones, que eso es lo que le preocupa más por tener la crisis epiléptica, no tanto si se golpea o no, o si hay cosas que no puede hacer, o si está cansado durante el día, sino lo que puede producir en la familia. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué lo menciono? Porque es muy importante poder separar lo que yo siento como cuidador o como papá o como hermano o como amigo y lo que siente la persona con epilepsia. Entonces es muy importante en la familia poder expresar lo que se siente, ¿verdad? ¿Cómo me siento yo por tener epilepsia? ¿Cómo me siento yo por tener un hijo o una hija con epilepsia? O en el caso que sea el papá o la mamá la que tiene epilepsia o el que tiene epilepsia, ¿verdad? ¿Cómo me siento yo como hija, hijo, que tengo que cuidar a mi papá que tiene epilepsia o a mi mamá que tiene epilepsia? Es muy importante es poder expresar desde el yo me siento así, no transmitir culpas,
¿verdad? De que porque tengo epilepsia toda mi familia se preocupa y ya no puedo ir de paseo y entonces, ¿verdad? O no puedo asistir a tal actividad porque yo tengo epilepsia. También lo que pasa mucho es que cuando se da el diagnóstico hay un silencio en la familia, una negación, ¿verdad? La epilepsia no existe, no está pasando nada, no vamos a decirle nada a nadie y le Esta no es esto, escondemos. negando a Entonces, la familia. ¿qué pasa cuando escondemos que tiene epilepsia, verdad? Es algo como negativo, es algo como que los demás no pueden saber. Y como bien dijo el doctor, hay que conocer muy bien qué es la epilepsia para poder explicar. Porque también algo de lo que luchamos los profesionales que trabajamos con personas con epilepsia, igual ustedes como personas con epilepsia, igual como los cuidadores, es que la gente deje estigmatizar lo que es la epilepsia, deje de verla mal, deje de hacer bullying, deje de no dar oportunidades laborales, pero si nosotros mismos o las personas con epilepsia no hablan de lo que tienen, no normalizan lo que es tener epilepsia, la gente va a seguir teniendo miedo, porque lastimosamente la epilepsia es una enfermedad que se vende muy mal, a nivel de mercadeo, a nivel de películas, a nivel de libros, ¿verdad? La epilepsia siempre es como una enfermedad trágica, ¿verdad? Como una posesión demoníaca, como alguien que, ¿verdad? Lo de la espuma lo exagera mucho, entonces las personas realmente cuando hablan de epilepsia tienen miedo, pero si también nosotros explicamos lo que es tener epilepsia con miedo, seguimos, seguimos como es perpetuando de que la epilepsia hay que tenerle miedo y realmente no, no hay que tenerle miedo a la epilepsia, hay que entenderlo. Hay que saber en mí, como dijo bien el doctor, cada caso es particular. Tengo que saber en mí cómo me afecta a mí. Sabemos que hay estados emocionales con la epilepsia. Por ejemplo, se sabe que la depresión es parte de la epilepsia. Entonces hay que comenzar a diferenciar. ¿Estoy deprimido siempre o es solo antes o después de tener la crisis de epilepsia? ¿Verdad? Porque puede ser un efecto secundario de la epilepsia. Entonces por eso es muy importante conocerse uno mismo, ¿verdad? Entonces también es cómo quieren vivir la epilepsia. O sea, la charla es vivir con epilepsia. ¿Cómo la quieren vivir? ¿Quieren vivirla con miedo, con preocupación, con estrés, con ansiedad? ¿O no? ¿O quieren vivir su vida tranquilos, felices, saber que tienen epilepsia, pero conocer su epilepsia? Uno preguntaba, yo hago ejercicio y después del ejercicio me dan crisis epilépticas. Claro, hay que conocerse. Hay que medir hasta cuándo puedo hacer ejercicio sin llegar a tener una crisis epiléptica, ¿verdad? ¿Cuánto me puedo desgastar yo a nivel emocional sin tener una crisis epiléptica? ¿Verdad? Como hay que saber cuántas horas necesito dormir yo, 7, 8, 9 o 10 horas para poder descansar. ¿Cuánto puedo yo soportar mi ansiedad? Porque también, como me dicen las personas con epilepsia, cualquier emoción puede producir una crisis con epilepsia. Entonces hay que saber muy bien cómo manejar las emociones para también poder evitar tener crisis, ¿verdad? Porque sabemos que las emociones y un estrés, si uno está bajo mucho estrés, eso produce crisis epilépticas. Entonces hay que saber manejar las emociones. Para mí, la epilepsia es un reto de conocerse uno mismo, porque la epilepsia lo lleva a uno al límite si quiere que lo lleve uno al límite. Entonces hay que conocerla muy bien. Es un reto conocerse uno mismo, de conocerse sus emociones, de conocerse física, mentalmente, de saber cuánta presión se puede manejar. Entonces es muy importante hablarlo y comentarlo. Y también yo le recomiendo a la familia ser muy abiertos con sus sentimientos. También con los cuidadores, cuando están cansados y estresados, poder decirlo. Y también cuál es el papel del cuidador en la familia. Para aquí resumir de todo un poco, hablar de todo el cuidador es de capacitar, ¿verdad? O sea, los papás, sé que no hay un manual de qué ser cuidador, sé que no hay un manual de qué ser mamá o papá, y que ustedes tienen sentimientos, tienen sus preocupaciones, ¿verdad? Pero sus hijos van a crecer. Como cualquier otro niño, todos crecemos, todos nos volvemos adultos, entonces hay que participar al niño, a la niña de su enfermedad. ¿Cuáles son los cuidados que deben de tener?
cuál es la medicación que necesitan tomarse en la mañana, en la tarde, en la noche, cuál tiene que llevarse a la escuela, ¿verdad? Al colegio, eventualmente al trabajo, irlos capacitando sobre su enfermedad y sobre la vida, porque la idea es que puedan ser personas independientes, que puedan vivir de forma independiente y cumplir con todos sus sueños. Si quieren trabajar, si quieren estudiar, si quieren tener su familia, bueno, aunque ese es otro tema, familia y epilepsia, ¿verdad? Yo tengo epilepsia como mujer, puedo tener hijos o no, y bueno, ese es un tema aparte, pero todo esto, entonces, ¿cuál es el rol de los papás? Confiar también en sus hijos, en sus hijas, en saber que ellos están entendiendo qué es lo que tienen y se van a cuidar. Que salen de fiesta con los amigos, bueno, ellos tienen que aprender a cuidarse porque no los podemos limitar. No se puede limitar y decir, ustedes ya no salen. No, que si van a salir, tienen que dormir 8 horas. Bueno, ayer estaba también en una charla aquí en Barcelona y lo que recomendaban era hacer siesta. Traten de hacer siesta para no estar muy cansados y saber, o si no, eventualmente saber, bueno, salí y el día de mañana voy a tener una crisis epiléptica, ¿verdad? También asumir los actos. Si hago una cosa, puedo tener esta consecuencia. Si hago mucho ejercicio, voy a tener una crisis epiléptica. Si me voy de fiesta mucho tiempo, voy a tener crisis epiléptica. Si consumo alcohol, licor, mucho, voy a tener crisis epiléptica, ¿verdad? Hay que saber medirse. Entonces, igual en epilepsia, en la diabetes, en cualquier tipo de enfermedad, hay que conocerse uno mismo. Hay que saber medirse, ¿verdad? Aquí tengo apuntadito, a ver qué más para que no se me olvide, ¿verdad? Participar del tratamiento, conocer. Y también, por favor, apunten todo lo que ustedes van pasando, ¿verdad? Porque también llegan a consulta y dicen, bueno, yo creo que tuve una crisis epiléptica. No, apunten, tengan su diario de cuándo tienen crisis epilépticas, qué tipos son, tengan su diario también de sus emociones, saber si cambian, porque toda esa información nos ayuda mucho a nosotros y a ustedes, ¿verdad? Como para ir aprendiendo, porque cada crisis epiléptica es diferente, cada epilepsia es diferente. Puede que el título sea el mismo, el diagnóstico sea el mismo, pero en cada persona es diferente. Entonces, para mí la epilepsia es mucho de autoconocimiento, de entenderla, de saber cómo me afecta a mí para poder explicárselo a su neurólogo o en el caso que lleven, ¿verdad?, el proceso de psicoterapia, puedan explicarle a la psicóloga, al psicólogo, cómo los hace sentir. Así Bueno, yo es. creo que Bueno, aquí, ajá, el trabajo conjunto creo que es como la clave. Por eso hoy estamos aquí, personas de diferentes, digamos, disciplinas, pero que al final va todo en lo mismo. Es importante ir acompañándose de esta psicoterapia para evitar o prevenir de alguna manera estas comorbilidades y manejar estas cosas que también son inevitables, porque si me pasa algo, obvio que voy a sentir cosas, rabia, pena. nada más brevemente, sí, también hay que tomar en cuenta, porque ahí vi rápidamente el comentario, como yo decía, hay familias, ¿verdad?, donde hay una persona con epilepsia o una persona que tiene alguna enfermedad y la epilepsia es secundaria a esta enfermedad o tiene esta enfermedad y tiene epilepsia, ¿verdad? Entonces siempre hay que ver estos dos factores y a veces estas dos enfermedades hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque una produce la otra y también, como decimos, las emociones. Hay que saber muy bien qué produce las emociones en cada persona, porque no solo puede desenvolver lo que es la crisis epiléptica, sino que también la otra enfermedad que se tiene, ¿verdad? A O, veces vienen acompañadas las enfermedades. o esto de las crisis de ansiedad también, lo hemos hablado en otras ocasiones, pero yo creo que vale la pena volver a hacer alguna actividad en torno a eso, en torno a estas crisis funcionales y cómo ir definiendo o diferenciando cuando se trata de una crisis de ansiedad, de una crisis funcional o realmente de epilepsia, porque hay personas que no tienen epilepsia y también tienen estos síntomas como de palpitaciones, ¿cierto? Cuando se ponen muy nerviosos. Entonces creo que también eso es importante diferenciar. Exacto, eso es muy importante. Esto es muy importante, o sea, ustedes no son la epilepsia. La epilepsia es parte de ustedes, no es ustedes, ¿verdad? Yo Totalmente. sé y hay que comenzar a educar a las personas y lo tenemos que comenzar haciendo nosotros mismos.
Tienen que decir, somos personas con epilepsia. El con es muy importante. La epilepsia es parte de ustedes. Es una parte, es como el brazo o la pierna, es una parte de ustedes, no es ustedes. La epilepsia no determina su vida, ustedes determinan su vida. Ustedes determinan cómo quieren vivir. A ver, todos los seres humanos, todos somos imperfectos, todos tenemos nuestras virtudes y nuestros aspectos que tenemos que desarrollar, para no decir cosas, ¿verdad? Limitaciones, ¿verdad? Cada uno escoge cómo vivir, no todos podemos vivir igual. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, nuestras limitaciones, hay cosas que no podemos hacer, tengamos enfermedad o no. Por eso hay que aprender a conocerse uno mismo, porque es uno, y la epilepsia es parte de ustedes. Yo sé que hay unos que dicen que es como mi amiga, o es como mi... La Uno le vecina, dice yo he es que es escuchado. vecino, o la gemela, o... Sí, pero ustedes son la persona. Y entonces ustedes se eduquen. Cuando usted diga, es que usted es epiléptico. No, yo no soy epiléptico. Yo soy una persona que tiene epilepsia. Mi hijo es una persona que tiene epilepsia, ¿verdad? Ustedes son personas ante todo, son seres humanos. Y la epilepsia es parte de ustedes, pero no es ustedes. No dejen que la epilepsia los controle. Ustedes controlen la epilepsia. Que sí, Eso, Susana, perdón, para terminar, que tengo una crisis epiléptica y no puedo controlar. Sí, yo sé, ustedes viven en una constante incertidumbre, yo eso lo entiendo. La crisis epiléptica se va a presentar cuando quiera presentarse, eso yo lo entiendo. Pero de ustedes depende qué hacen con eso, qué van a hacer después de la crisis. Bueno, yo sé que unos tienen que dormir, pues duermen, y después ¿qué hacen? ¿Se van a deprimir, se van a quedar en su cuarto debajo de las cobijas, o se van a levantar y van a seguir con su vida? Eso solo lo pueden escoger ustedes. Por eso ustedes escogen cómo vivir con epilepsia eso y es. cómo vivir su vida. Ahí como que respondiendo a la pregunta, ¿cierto? Que tenemos aquí, que el cómo vivir con epilepsia tiene que ver con la decisión que tomemos, porque esta historia tiene que ver con ustedes, cada uno tiene su historia y tenemos que escoger qué historia vamos a contar. Como dice Susana, nos quedamos ahí en las cobijas o nos levantamos. Esta actividad fue organizada por distintos representantes de grupos de apoyo. José Luis Navarrete desde España, Victoria Aguirre desde Medellín, Colombia, Noemí Canales desde Santiago de Chile, Edna Segura desde Bogotá, Colombia, y algunas instituciones asociadas a los mismos. Comunidad Familias Púrpura, Victoria sobre la Epilepsia y Fundación Epilepsia y Juventud Chile. Agradecemos el apoyo y participación el día de hoy. Esperamos verles pronto en una siguiente actividad para compartir y aprender juntos. Muchas gracias.